Bueno, muy buenas noches. Estoy aquí para mostrar un poco acerca de la teoría del nuevo tema que acontece en Java, que son los arreglos, en inglés se denominan array, y que también se los conoce con el nombre de vectores, aunque no tengan nada que ver con los vectores como se los conoce en matemática y física, sino que se los denomina así porque son estructuras de datos lineales de una sola dimensión. Por eso se les denomina vectores. El punto está en lo siguiente. Lo que voy a intentar hacer, por supuesto, es siempre con un ejemplo concreto. ¿Sí? Un corredor registra sus vueltas en una carrera, supónganse que son 5 vueltas. La máquina informa cuántas vueltas superan el promedio, ¿sí?, de vuelta. Digamos que la máquina tiene que sumar todas las vueltas, dividirlo por 5, por supuesto, eso saca la vuelta promedio, y la máquina informa cuántas vueltas superan a esa vuelta promedio en base a toda la carrera. Eh, es importante que ustedes noten que necesitan guardar sí o sí las 5 vueltas, porque más allá de que yo podría recorrer a través de un for, de una estructura de repetición, ir acumulando las vueltas y por último calcular el promedio, no basta con eso, sino que tengo que tener cada una de las vueltas, cuánto en segundos, ¿no? Por supuesto, cuánto valió para compararlo con este promedio. Eso marca entonces que yo necesito, en este caso, ¿sí?, tener guardadas en la memoria las 5 vueltas, las 8, las 10, las 20, las 100, las 500 vueltas, o sea, el número de vueltas que el corredor intente registrar. A ver, con 5 vueltas esto parece fácil, tengo que declarar 5 variables, vuelta 1, vuelta 2, o A, B, C, ¿sí? Vuelta 1, vuelta 2, vuelta 3, vuelta 4 y vuelta 5. El punto está en que, por supuesto, esto ya se empieza a tornar inmanejable, porque el promedio va a ser vuelta 1 más vuelta 2 más vuelta 3 más vuelta 4 más vuelta 5, dividido 5, y esto ni que hablar si tiene que cambiar, porque el software, recuerden que siempre hay que mantenerlo. Si en vez de 5 vueltas son 8, son 20, el código se vuelve inmanejable y debería haber otra manera de tener datos que son relacionados entre sí, como en este caso las vueltas de una carrera, en una misma variable. Entonces el tema que acontece es arreglos, ¿sí? Los arreglos son estructuras de datos lineales que agrupan, ¿sí?, datos del mismo tipo desde ya que estén relacionados entre sí. Entonces el tema que yo voy a mostrar, en este caso con un corredor que registra vueltas en una carrera, aplica también si yo tengo que guardar muchas edades, muchas estaturas, muchos pesos, muchos sueldos, muchos nombres, porque esto puede funcionar con enteros, con strings, con caracteres, con valores de booleanos de verdadero o falso, etc. Bueno, voy a realizar este ejercicio usando arreglos, ¿sí? Antes de empezar con el código y con la sintaxis, lo que quiero que noten es que un arreglo lo vería yo de esta manera, ¿sí? Digamos que tenemos los valores guardados en celdas contiguas, accesibles mediante un número de índice, que está aquí, que siempre se empieza a numerar desde 0 y terminará en el último valor, que casi siempre universalmente es la longitud menos 1, porque estamos empezando a contar desde 0. Entonces, lo que voy a hacer yo ahora es declarar en Java una variable de tipo arreglo de enteros, cuya sintaxis es la siguiente, ¿sí? Hay que poner el tipo de dato, dijimos que voy a guardar, los tiempos van a estar como entero en segundos, ¿sí? Y lo que hace esto distinto de una variable de tipo entera tradicional es la adición de corchetes, ¿sí? Acá hay un nombre para esta variable de tipo arreglo que yo voy a llamar vueltas. Por convención, generalmente le pongo nombre en plural porque me da la idea de que estoy guardando más de un elemento, ¿sí? Esto es una única variable, se llama vueltas y es de tipo arreglo de enteros, ¿sí? El punto está en que, siguiendo toda la teoría de variables que hemos visto, vueltas está sin inicializar. Por eso es que si yo quiero mostrar ahora vueltas, ¿sí?, esto no va a dejar compilar porque vueltas no ha sido inicializado. Y tiene razón. ¿Cómo inicializar entonces a vueltas? ¿Cómo darle un valor formal a la variable vueltas que es de tipo arreglo? Necesito crear un arreglo.
¿sí? Y para crear un arreglo hay dos formas. Voy a mostrar la primera de ellas, la más sencilla, que sería la siguiente. Java permite, ¿sí?, crear un arreglo estático fijo en el código con los valores puestos entre llaves y separados por comas. Entonces, por ejemplo, yo podría ahora voy a inventar 5 vueltas en segundos: 50, 53, 57, 52 y 50. ¿Qué hace Java entonces? Acaba de crear un arreglo, ¿sí?, de, implícitamente ya lo sabe, porque Java va a ir a contar cuántos elementos fueron numerados entre las comas. Entonces lo que está haciendo Java es crear un arreglo de 5 elementos enteros y los valores ya están puestos fijos en el código, son los 5 que están viendo en pantalla y son referenciados por la variable vueltas. El punto está en que ahora esto sí ya permite compilar. println va a poder mostrar vueltas, pero sin embargo esto no es tan fácil. Uno cree que el println ahora va a mostrar en la consola lo mismo que está viendo en pantalla y no es así. Vamos a hacer la prueba y observo en la consola de NetBeans que lo que está mostrando println es esto, que no es ni parecido, ¿sí?, al arreglo vueltas que yo acabo de crear. La explicación para esto es que vueltas es un objeto, ¿sí? Ustedes todavía no conocen la teoría del paradigma orientado a objetos, por lo tanto es medio difícil intentar explicar algo que vendrá más adelante. Recuerden que Java es un lenguaje cuyo paradigma es el orientado a objetos, entonces lamentablemente lo estamos intentando tratar como un lenguaje estructurado y aparecen los objetos por algún lado. Ya aparecían cuando usaba la clase scanner para leer datos desde consola, vuelven a aparecer. El punto está en lo siguiente: para hacerlo fácil, vueltas en realidad no tiene el arreglo adentro, ¿sí? La variable vueltas, una variable, si yo la pudiera representar como una caja, ¿sí?, no tiene la variable vueltas adentro metido el arreglo, sino que lo que guarda vueltas en realidad es una referencia al arreglo que yo no sé ni me interesa en qué posición de la memoria está, mejor dicho. Por lo tanto, si yo tendría que ver esto de manera abstracta, yo tendría algo parecido a esto, ¿sí? Vueltas, ¿sí?, es una variable que apunta hacia un arreglo cuyos valores, bueno, esto lo están viendo de manera genérica, pero por supuesto que estarían ahí los valores que yo definí en el código. Entonces, ¿qué significa esto? Que vueltas no está guardando un arreglo, sino la dirección hacia donde está el arreglo. Y println lo que intenta es mostrar esa especie de código, que no es la verdadera dirección en realidad, sino que es algo que internamente Java muestra, no viene al caso ahora. Pero el punto está en que eso no es el arreglo que yo quería mostrar. Yo quería mostrar los valores, ¿sí?, que uno ya sabe que son 50, 53, 57, 52 y 50, pero los quiero mostrar desde el arreglo para que ustedes noten cómo Java los ha podido guardar. Lamentablemente esto así no va. Para recorrer un arreglo, mejor dicho, para mostrar un arreglo, ustedes necesitan recorrer posición por posición, ¿sí?, tomando el valor actual y mostrándolo por pantalla, ¿sí? ¿Cómo mostrar un valor en un arreglo? ¿Sí? Vamos a cambiar vueltas, ¿sí? Ustedes no pueden mostrar directamente el arreglo vueltas, pero sí pueden mostrar lo que haya en cierta posición del arreglo vueltas. En este caso se pone el nombre del arreglo seguido de un par de corchetes, ¿sí?, y adentro de los corchetes irá el número de posición que a ustedes les interesa mostrar, siempre recordando que esto empieza a contar desde 0. Por lo tanto, si yo quiero mostrar el número 57 obtenido desde el arreglo vueltas, tendría que poner el índice 2, ¿sí? Recuerden, el 50 está en la posición 0, el 53 está en la posición 1, el 57 está en la posición 2. Veamos cuál es el resultado de esto. El resultado es 57, quiere decir que fue hasta la posición 2, tomó el valor y lo estoy mostrando, ¿sí? ¿Cómo hago para mostrar todos los valores? Y bueno, obviamente ustedes sabrán entender que hay que pasar uno por todos ellos, desde el 0 hasta el 4, que es la cantidad de valores total que hay, y esto muestra todos los valores: 50, 53, 57, 52 y 50, ¿sí? ¿Qué pasa si alguno se equivoca y pone acá un 5? ¿Sí? Bueno, esto va a fallar, ¿sí? Se produce una excepción de este tipo, ¿sí?, que en inglés, en español, mejor dicho, traducido, significaría excepción de tipo array, índice del arreglo fuera de límites, ¿sí? Y muestra el 5, quiere decir que
como el arreglo de vueltas va desde 0 hasta 4, ¿sí? 0, 1, 2, 3, 4, la posición 5 caería fuera, está fuera de límites, lo mismo que si yo pusiera un valor negativo entre los corchetes. Aclarado este punto, ustedes ya al conocer estructuras de repetición sabrán que estoy haciendo siempre lo mismo, lo único que varía es el número que veo acá dentro del corchete, que tiene una relación, ¿sí? Tiene pinta esto de ser un contador, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Por lo tanto, voy a armar una estructura usando un for, ¿sí? Que me permita hacer esto una sola vez, ¿sí? Voy a quitar todos estos print y voy a ir con la variable i, que me va a servir de contadora, desde el número 0, que siempre es la posición de todo arreglo, la primera posición de todo arreglo, hasta el valor 5. ¿Sí? Por supuesto el 5 sin incluir, porque acá hay un menor, no puede haber un menor igual, porque si no incluiría el 5 y se rompe. ¿Sí? Entonces esto me permite hacer que vueltas sub i, se le dice sub, cuando yo hago corchetes se le dice sub. Vueltas sub i, o vueltas en la posición i, va a ser todo el tiempo variable, porque i, esto se va a ejecutar 5 veces, primero con i valiendo 0, después con i valiendo 1, bueno, y así sucesivamente hasta que i valga 4. Entonces, con una única estructura, fíjense cómo esto se hace más fácil, ¿sí? Vamos a hacer un pequeño cambio estético. En vez de usar println, usaremos print para que se vea todo en una misma línea y añadimos un espacio entre cada uno de los elementos para que no se vean todos juntos. Vuelvo a ejecutar y ahora los veo todos en una línea. ¿Sí? Bien parecido ahora sí a lo que yo estaba mirando en el código. ¿De acuerdo? Bueno, esta es la manera más sencilla de trabajar con arreglos. Crear un arreglo fijo en el código, lo asigno a vueltas, ¿sí? Y después, para mostrarlo, sí o sí, lo tengo que hacer mediante un for, ¿sí? Que recorra posición por posición a través de una variable que oficie de contadora. En este caso, la variable contador se llama i, que es la que genera automáticamente en NetBeans, y la i viene justamente a representar el índice, por eso es que le pone la i, ¿sí? Índice o index en inglés. Bueno, muy bien. El punto está en que esto no es muy grato. Generalmente uno crea un arreglo y espera que los valores sean cargados por el usuario o provengan de algún otro lado, no fijos en el código. Otra manera de crear un arreglo, en vez de usar esta notación, es explícitamente crear, ¿sí? El arreglo, ¿sí? Poniendo la palabra new seguida del tipo de dato que va a hacer el arreglo. Recordemos que son todos enteros, todos los valores deben ser enteros. No existen arreglos en Java que en ciertas posiciones guarden enteros, en otras posiciones guarden caracteres, no existe. Son todos enteros, o son todos caracteres, o son todos string. En este caso usaremos enteros, y acá iría el número de elementos, ¿sí? Del cual yo quiero crear el arreglo, que en este caso serían 5 vueltas, ¿sí? Así que esto lo que hace es crear un nuevo arreglo de 5 posiciones, de 5 elementos enteros, y asignárselos a vueltas. La pregunta es, si yo dejo esto así como está, ¿cuánto vale cada posición del arreglo vueltas? ¿Sí? La respuesta es todos ceros, ¿sí? Porque recuerden que esto está en el libro y que si el arreglo es de variables numéricas como enteros, como doubles, como chars, inclusive, porque recuerden que los caracteres son números, los valores por defecto son ceros, ¿sí? Si esto fuera un arreglo de booleanos, ¿sí? A propósito, lo vamos a hacer, boolean, los valores por defecto son todos falsos. Y si esto fuera un arreglo de elementos de tipo objeto, como string, recuerden que los strings en realidad son objetos, ¿sí? Van por referencia, se guardan todas referencias nulas, ¿sí? No existe ningún objeto, se guardaría null. ¿De acuerdo? Vuelvo para atrás, entonces, estábamos haciendo esto con enteros, ¿sí? Repito entonces que se acaba de crear un arreglo, pero todas las posiciones valen 0. ¿Cómo hacer ahora para yo cargar estos valores gracias al usuario? Bueno, el procedimiento es el mismo. Yo tengo que ir posición por posición a reemplazar esos valores. Ustedes ya saben cómo leer un valor, es simplemente el nombre del arreglo y entre corchetes el número de posición que deseen. Y para asignar un valor es muy fácil también. Es número de posición, nombre del arreglo con el número de posición. Por ejemplo, acá vueltas 0, le voy a asignar un nuevo valor, supónganse 75, ¿sí?
Bien, voy a copiar y pegar ahora este for, ¿sí? Esto es exactamente lo mismo, para que vean que se va a mostrar, ¿sí? Voy a dejar acá un pequeño salto de línea por las dudas, ¿sí? Una línea en blanco. Lo que van a ver ahora son dos cosas. Ven el arreglo original, ¿sí? El primer for muestra el arreglo vueltas por defecto, y tras esta línea que lo que hace es a la primera posición de vueltas asignarle el valor 75, vuelvo a mostrar el arreglo usando el mismo for y como observarán el cambio surtió efecto, ¿sí? Lo que tienen ahora es un cambio en el arreglo y lo están pudiendo ver, ¿sí? Recuerden que siempre el print es su mejor amigo en los nuevos temas, es lo que les permite observar cómo es que se comporta Java. Bien, correcto. ¿Cómo hacer para asignar todos los valores? ¿Sí? Y lo mismo, habrá que usar un for, ¿sí? Así que voy a copiar uno de estos for que me va a servir, lo voy a pegar y voy a hacer, en vez de mostrar, voy a hacer vueltas sub i, va a ser igual, ¿sí? A algo, ¿sí? Ese algo será un número que yo ahora voy a poner fijo acá, por ejemplo, voy a poner un 8, ¿sí? Esto que marca que no quiero que se mareen con tanto for. Este primer for muestra el arreglo original. El segundo for lo que hace es ir posición a posición poniendo siempre el número 8, lo que hace que el próximo for, cuando vaya a mostrar el arreglo, mostraría todos 8, si no estoy equivocado, y la respuesta es que sí. ¿Sí? Bueno, obviamente esto no tiene mucho sentido. Lo que habría que hacer es que el usuario sea quien pone este valor, ¿sí? O sea que si hay 5 vueltas, el usuario debería eh, cargar cada una de las 5 vueltas y así el arreglo estaría bien cargado. Pero antes que eso, hay algo aquí que me está molestando y es este número 5 por todos lados. ¿Por qué? Porque si ahora viene el corredor, amigo mío, y me dice, mira, las carreras ya no son más de 5 vueltas, sino que son de 8 vueltas, suponete, ¿sí? Yo acá pondría un 8, no hay ningún error, pero obviamente todos los for están programados para que vayan de 0 hasta 4. Recuerden que el 5 no lo incluyo. Por lo tanto, digamos que hay 3 valores que nunca estaría mostrando y eso me obliga a que yo vaya y cambie acá un 5 por un 8, acá un 5 por un 8, acá un 5 por un 8, ¿sí? Y obviamente cuando un programador debe hacer demasiados cambios en un programa es porque él mismo no está bien hecho, ¿sí? Entonces, yo voy a poner esto en comentario un segundo y lo que les quiero mostrar es que todo arreglo, en este caso ya se llama vueltas, trae consigo un atributo que se llama length, ¿sí? Que significa longitud o largo en inglés, ¿sí? Vueltas, perdón. Ustedes ponen esto, vueltas.length, NetBeans lo pinta de verde, o sea, hace ver que en realidad esto existe, se llama un atributo, ¿sí? Ya veremos lo que es un atributo en un objeto, pero ahora lo que me interesa es que ustedes hacen nombre del arreglo, el punto y la palabra len, y esto mágicamente devuelve el número 8, ¿sí? Y si yo cambio vueltas y lo hago de 45, vuelvo a correr el programa sin tocar nada y esto devuelve 45. ¿Por qué? Porque yo tengo manera de, a través del código, obtener, ¿sí?, la longitud del arreglo vueltas. Entonces yo defino una sola vez el tamaño de vueltas, ¿sí? Y después me manejo siempre con vueltas.len, que sé que no va a fallar y que se va a adaptar a cualquier cambio que haya aquí. Por lo tanto, habiendo visto esto, quito los comentarios y a partir de ahora todos estos for ya no dependen de un valor fijo, ¿sí?, sino que dependen de vueltas.len. Esto hace, ¿sí?, que cualquier cambio, por ejemplo, yo voy a volver a poner esto como estaba en 5, ¿sí?, no tengo que tocar ninguno de los for, sino que todo vuelve a estar como antes. ¿Sí? Acá hay 5 ceros y abajo hay 5 ochos, y acá pongo un 15, vuelvo a correr el programa sin tocar nada, y tengo 15 ceros y abajo 15 ochos, porque esto sigue haciendo lo mismo, ¿sí? Recorre todas las posiciones mostrando lo original, luego recorre poniendo a todos el valor 8, y luego vuelve a recorrer mostrando cómo quedó. ¿De acuerdo? Bien, entonces vamos a poner esto en full screen. Nos vamos acercando ya a lo que queremos. Hay manera ahora de guardar los tiempos, ¿sí? Tengo manera de leer los tiempos, de guardarlos, y están siempre refiriéndose a una misma variable llamada vueltas. Esto me permite entonces trabajar sobre una sola variable y no tener 15, 5 u 8 variables diferentes, ¿sí?, que hacen el código mucho más ilegible, mucho más pesado, ¿sí? Bien,
El punto está en lo siguiente, aprovechando que ustedes saben funciones, eh, modularizar un programa, hay algo que se va a repetir frecuentemente que es la de mostrar el arreglo. De hecho, acá yo estoy mostrando el arreglo y luego volviéndolo a mostrar. Entonces creo que acá, antes de continuar, me conviene sentar un precedente y hacer una función. En realidad se sabe que en Java no existe el concepto de función porque es orientado a objetos. En realidad todo lo que hacemos se llama métodos. Pero por ahora no quiero entrar en ese tema. Vamos a crear una función, ¿sí? Algún módulo que me permita a mí abstraerme de esto y definir una única vez cómo mostrar un arreglo. ¿Sí? Entonces va a ser un procedimiento, es un void, no devolvería nada, simplemente muestra. El nombre yo voy a elegir que se llame mostrar arreglo y va a recibir un único parámetro que es justamente un arreglo de enteros. Así que ahí van viendo cómo se pasa un parámetro, cómo se define un parámetro de tipo arreglo, de la misma manera en que lo declaré acá arriba, ¿sí? Si quiero recibir como parámetro un arreglo de enteros, pongo int y los corchetes. Acá va un nombre genérico, ¿sí? Le voy a poner ARR, ¿sí? ¿Por qué el nombre genérico? Porque, a ver, yo acá podría poner vueltas y no hay ningún inconveniente. El punto está en que mostrar arreglo es una función que a mí me va a servir para mostrar cualquier arreglo de enteros. No importa lo que tenga dentro, puede ser un arreglo de vueltas, un arreglo de estaturas, un arreglo de edades, un arreglo de sueldos en entero, ¿sí? Entonces, ¿por qué yo poner acá vueltas? Y si yo tengo que llevarme esto a otro programa, el nombre vueltas, otro programa que trabaje, no sé, con estaturas, el nombre vueltas va a sonar medio raro. Entonces yo siempre, para los parámetros de una función, uso siempre nombres genéricos, ¿sí? Porque acá, ahora nosotros nos vamos a encargar de ver cómo mostrar un arreglo de enteros, no importa cuál, ¿sí? ¿Cómo mostrar un arreglo de enteros? Es copiar uno de estos for, que ya lo teníamos resuelto aquí dentro, y por supuesto en este contexto ya no existe más vueltas, lo que existe es ARR o arreglo. Si le quieren cambiar el nombre y hacerlo un poquito más visible, vemos arreglo, bien genérico, yo no sé arreglo de qué puede ser, pero el punto está en que esto hace su trabajo, toma el arreglo que llegó por parámetro, lo recorre desde 0 hasta su longitud -1, por eso está el menor solo, lo muestra, ¿sí? El valor seguido de un espacio y así sucesivamente hasta que se llegue al final. Lo que voy a hacer es, antes de terminar este procedimiento, dejar una línea en blanco, porque recuerden que el cursor al usar print queda en el mismo lugar que el último elemento. Entonces todo lo que viniera a imprimirse luego se imprimiría a continuación del último número ingresado en la misma línea. Por eso es que yo antes de terminar hago un print ln que lo único que hace, obviamente está vacío, es poner un espacio, hacer un salto de línea y dejar una línea para que lo que próximo que se vaya a imprimir aparezca debajo, ¿sí? de lo que fue impreso antes. Por lo tanto, al haber hecho esta función, ¿sí? Yo puedo ahora hacer esto mucho más fácil porque todas estos dos for se pueden reemplazar por una simple instrucción llamada mostrar arreglo, lo voy a invocar a mostrar arreglo y le voy a pasar, ¿sí? Como argumento lo que espera. Como argumento está esperando un arreglo de enteros y yo acá en main tengo un arreglo de enteros llamado vueltas. Se lo paso, ¿sí? Y esto hace que este println, por supuesto, lo puedo quitar porque ya viene adentro de mostrar arreglo. Main queda cada vez más corto y, por supuesto, esto funciona igual que antes, ¿sí? Pero usando un procedimiento, un mostrar arreglo que a mí me ahorra muchas veces repetir un for y toda la historieta. Bien, lo que sigue ahora es hacer que las vueltas, ¿sí? sean puestas por el usuario. Pero antes de eso lo vamos a dejar para el final. Lo que voy a hacer es volver a la notación esta que me permite hacer que un arreglo sea ingresado de manera estática. Vamos a hacer algunas vueltas de prueba, 50, 52, 54, 53 y 51. Son 5 en total, ¿sí? El promedio, bueno, lo va a calcular la máquina por mí, ¿sí? ¿Cómo haríamos un promedio de esto? A ver, piénsenlo bien. ¿Cómo sacar el promedio de todos el valor promedio en este arreglo? Básicamente hay que recorrer posición por posición, sumando todos los valores. Finalmente tengo la sumatoria de todos los valores y lo voy a dividir por la longitud, que siempre, obviamente, la longitud de un arreglo es la cantidad de elementos que tiene. Por lo tanto, eso me daría el promedio. ¿Qué voy a hacer entonces? Nueva función. Voy a definir una que se llame, primero, va a llamarse obtener promedio.
¿sí? Va a devolver un valor double porque el promedio posiblemente me dé con coma, me dé un número real, así que puede llegar a devolver un double. Y lo que necesita, por supuesto, es el arreglo, que vuelvo a llamarlo de una manera genérica porque este obtener promedio calcula el promedio de cualquier arreglo, no tan solo uno que guarde vueltas de una carrera, sino que pueda guardar cualquier cosa que obviamente sea entero, ¿sí? Bien, voy a definir una sola vez cómo obtener un promedio. Básicamente, para obtener un promedio hay que hacer un for que vaya desde 0 hasta la longitud del arreglo, sin incluir. Tengo que tener creada previamente una variable que oficie de acumuladora, la voy a llamar acum y le voy a dar el primer valor que es 0, ¿sí? Entonces esto va a permitirme que yo a la variable acum vaya guardando, ¿sí? Acumulando, puedo usar el operador más igual, ¿sí? Lo que vaya obteniendo cada vez del arreglo, ¿sí? En la posición i. Recuerden que i es variable, primero vale 0, después vale 1, después vale 2, hasta que valga len menos 1, ¿sí? El, la última posición. Les recuerdo que esto es lo mismo que haber hecho acum igual acum más arreglo sub i, ¿sí? Pero esta es la notación corta, ¿sí? Recuerden que el operador más igual lo que hace es abreviar, escribir dos veces la palabra acum de los dos lados del igual, ¿sí? Pero bueno, el que esté medio flojo con ese operador, aquí tiene lo mismo, ¿sí? Cuando termina el for, se supone que acum vale la sumatoria de todos los números. Por lo tanto, lo que falta es calcular el promedio. Para calcular el promedio, yo puedo generarme una nueva variable aquí de tipo double, que se llame prom, y usar prom aquí debajo, que va a guardar el resultado del promedio. El promedio que es la acumulación de todos los valores dividido la longitud del arreglo. ¿De acuerdo? Y por último, tocaría devolver prom. Y con esto estaría terminada la función obtener promedio, ¿sí? Vamos a probarla, la función obtener promedio. Recuerden que los programas los hacemos por partes, es muy difícil querer hacer todo de una, ¿sí? Vamos a hacer algunas modificaciones aquí. Yo este for por ahora lo voy a quitar, no lo necesito. El arreglo vueltas ha sido creado, ¿sí? Este mostrar vueltas también lo quito. Y vamos a hacer una cosa, declaramos el arreglo, lo mostramos para que ustedes observen que Java lo creó. Y ahora vamos a hacer aquí en main una nueva variable de tipo double que se llame el promedio. Y ese promedio, ¿de dónde lo quitamos? Se lo vamos a pedir a la función que acabamos de definir, obtener promedio. Y le voy a pasar lo que me está pidiendo como argumento, que es un arreglo de enteros. Justamente siempre me refiero a vueltas. Lo que sigue es mostrar ese promedio, ¿sí? Obtener promedio devuelve un promedio que yo elijo después si quiero mostrar o no. Así que promedio, dos puntos, un string y le voy a concatenar la variable promedio. Entonces, habría que hacer la cuenta, ¿sí? 50, 52, 54, 51 y 53. Por lo que veo yo, es muy probable que el promedio de con coma, ¿sí? Vamos a testear esto, me dio 52. Ahora, la pregunta es, ¿estamos seguros que ese promedio está bien? Les voy a proponer lo siguiente. Vamos a suponer que esto vale todo 50 y el último vale 51. Yo vuelvo a correr este programa y me da promedio 50, lo cual, por más que no sean brillantes matemáticos, tampoco yo lo soy, esto tiene mala pinta, porque tener 4 vueltas que tengan 50 segundos y la última 51, el promedio no es 50, en todo caso será 50 y un cachito más. Así que acá hay un problema, el promedio no está siendo bien calculado y la respuesta es que Java, cuando toma un entero como acum y otro entero como arreglo.len, porque arreglo.len es un entero, el resultado del cociente es entero. Y esto ya lo hemos visto, ¿sí? No hay problema con las sumas, no hay problema con las restas, no hay problema con las multiplicaciones, pero cuando yo estoy dividiendo tengo que tener cuidado de tener alguno de los operandos, tiene que ser double, ¿sí? Para que justamente esta expresión devuelva un valor double, ¿sí? Y luego se asigna promedio y sea devuelto. Por lo tanto, haber casteado, ¿sí? Acum como double hará que la cuenta probablemente ahora dé el verdadero valor en double, que es 50.2. ¿Se dan cuenta? Esto puede traer resultados inesperados, o sea, el programa compila, parece que anda,
pero después los resultados son inesperados. No es lo mismo un 50 que un 50.2. ¿De acuerdo? Bueno, voy a poner las vueltas más o menos como estaban, no recuerdo que puse acá, 52, 54, 53, 50 y 51. Bueno, creo que no es el mismo, pero el punto está en que, bueno, acá el promedio dio 52 entero, ¿sí? Da una casualidad, así que voy a cambiar este por un 51. A propósito, para que dé con comas, 52.2. Perfecto. Haber sacado el promedio de estas vueltas es un gran paso adelante. Lo que faltaría ahora es saber cuáles de estos, mejor dicho, no cuáles, sino cuántos, ¿sí? Cuántos de estos valores, cuántas vueltas superan al promedio. Entonces, yo esto ahora que sé que funciona, lo voy a quitar. Voy a poner un comentario aquí, ¿sí? El promedio es 52.2, ¿sí? Vamos a correrlo otra vez para estar seguros. 52, perdón, saqué el print, pero era 52.2, vamos a mostrar promedio por las dudas. Promedio, lo vemos, 52.2, perfecto. Me lo voy a guardar ahí en un comentario para que nos olvidemos, ¿sí? A ver, si yo tuviera que hacer esto como un ser humano, ¿cuántas vueltas superan al promedio? Esta no supera, esta sí lo supera, ya voy contando 1. Esta sí la supera, cuento 2, esta no y esta tampoco. O sea que a priori esto debería devolverme 2 valores, ¿sí? Superan al promedio. Bien, ¿cómo hacemos esto? Vamos a mostrar valores mayores, 2 puntos, y acá vamos a pedir darle una variable que llame Cant. Cant no existe, la voy a crear justo antes. Cant. Y Cant, ¿sí? Va a ser la cantidad de valores que superen al promedio. Lo voy a obtener de una función que yo ahora mismo voy a invocar, que todavía no existe, pero ven, esto es así, a mí se me van ocurriendo funciones para utilizar, entonces las invoco para no olvidarme y luego las voy abajo y las defino, aunque sé que esto da error, ¿sí? Cantidad en realidad lo voy a obtener mediante una función que se llame, por ejemplo, obtener valores mayores, por ejemplo, ¿sí? La función se podría llamar con un nombre más descriptivo, pero no quiero hacerlo muy largo. Que seguramente va a tener que recibir a vueltas, ¿sí? A un arreglo, por lo tanto le paso el arreglo. Esto me está marcando error y ustedes ya deben entender que, por supuesto, esta función no existe. Por lo tanto, la voy a definir justo debajo de main, una nueva función, static. Esto debería devolverme, si cantidad es un entero, es porque esta función va a devolver un entero. Claramente, a ver, cuántos valores superan o no el promedio es un número entero, ¿sí? Así que devuelve int, copio y pego este nombre, para que no tenga errores con las mayúsculas y minúsculas, y obviamente recibe, perdón, como parámetro un arreglo de enteros, ¿sí? Abro las llaves y empiezo a definir. Bien, ¿cómo saber? ¿Sí? Si los valores son mayores al promedio, hay que hacer una recorrida. Por eso es que yo voy a tomar este for, ¿sí? Voy a ir desde 0 hasta arreglo.length. Y lo que tengo que hacer en cada caso es preguntar si el valor actual supera o no al promedio. En caso de que lo supere, cuenta, y si no supera, directamente no hacemos nada. El tema es el siguiente. Main no tiene por qué obtener un promedio, ¿sí? Y pasárselo, ¿sí? Porque hasta acá estoy como que me falta algo. Obtener valores mayores. ¿De dónde saca el promedio? Necesitaría yo pasárselo por parámetro, ¿sí? Bueno, esto sería posible, ¿sí? Si yo aquí modifico también la invocación y paso el promedio, yo acá tendría manera de acceder a ambas cosas, al arreglo y al valor promedio y hacer las operaciones correspondientes para saber cuántos valores son mayores. Pero desde un punto de vista del diseño esto no está muy bien pensado. ¿Por qué? Porque main se está encargando de obtener el promedio para pasárselo a obtener valores mayores. ¿De acuerdo? Entonces, esto no está muy bien visto. En realidad, main tendría que obtener los valores mayores y no preocuparse de quién calcula el promedio. ¿De acuerdo? Entonces, yo voy a quitar esto, ¿sí? Voy a dejarlo como estaba. Y en realidad, quien hace uso de esto no es main, sino obtener valores mayores. ¿Sí? Yo tengo que tratar de que main sea lo más pequeño posible. Main llama a una función y si después esa función se necesita de otra para cumplir su objetivo, bueno, será la segunda quien llame a una tercera. ¿Sí? Main, hagan de cuenta que es como el jefe que quiere soluciones. Invoca una función para que le dé un resultado y no le importa si esa función hizo todo ella o requirió de más funciones. ¿De acuerdo? Entonces, copié y pegué esta línea aquí debajo.
¿sí? Dentro de obtener valores mayores, tengo una variable local llamada promedio, que obtiene el promedio, pero ya estamos en un contexto donde vueltas ya no existe. Ahora el arreglo vino por parámetro y se llama arreglo. ¿Sí? Esto, al igual que antes, si arreglo es, a ver, si acá yo llamo a esta función, ¿sí? Con vueltas, estas vueltas se pasan a llamar aquí arreglo, y por supuesto a obtener promedio le estoy haciendo un pase de manos, le estoy pasando el mismo arreglo, o sea que siempre estoy trabajando sobre estos valores. ¿De acuerdo? El promedio debería ser 52.2, eso va a continuar. El punto es que yo ahora tengo un promedio con el cual contrastar. Entonces, por cada una de las iteraciones, por cada uno de los pasos, ¿sí?, que yo voy pasando uno por cada valor, tengo que hacer una pregunta. Si el valor por el cual yo estoy pasando, que siempre es arreglo sub i, ¿sí?, es mayor que el promedio, significa que yo tengo que contar. ¿Y cómo cuento? Y necesito una variable que cuente, por lo tanto me hago acá una variable cont, que inicializo en 0, y acá, si esto es verdadero, haremos con más, ¿sí?, lo que es exactamente equivalente a hacer con igual con más 1. ¿De acuerdo? No hay un else acá, no hay que hacer nada en caso contrario, directamente pasaría a la siguiente iteración, ¿sí? Cuando el for termina, se supone que const quedó cargado con el valor, ¿sí?, que cumplió esta condición, ¿sí?, con los valores, la cantidad de valores que superaron el promedio, así que simplemente hay que devolver cont, ¿sí? Bien, si esto devuelve cont, aquí tenemos, ¿sí?, ¿quién llamó a obtener valores mayores? La función main, ¿sí?, que va a guardar ese valor cant en esta variable y va a ser impresa aquí, ¿sí?, por este println. Vamos a probar este programa y los resultados son los esperados. Yo muestro el arreglo, porque acá está mostrado el arreglo. Los valores mayores son 2. Y tiene razón, son el 54 y son el 53. ¿De acuerdo? Bueno, el programa funciona. Cualquier cosa, vuelvan a ver el video, ¿sí?, hasta entenderlo bien. Hasta ahora hice uso de 3 funciones: mostrar arreglo, obtener el promedio y obtener valores mayores. ¿Sí? Yo quiero que noten como un programa que al parecer tiene que hacer muchas operaciones, ¿sí?, yo lo voy viendo por capas. Yo miro a main, que main por ahora solamente tiene, ¿sí?, 4 líneas, y inclusive esta línea hasta se puede quitar porque yo no necesito ver el arreglo como quedó, ¿sí? Podría quedar de 3, 4, inclusive 2 líneas, ¿sí?, si yo hago que esta variable, ¿sí?, que esta llamada a la función se podría reemplazar acá por cant, ¿sí?, y no tener una variable más. No importa, quiero que noten como main, ¿sí?, que es el punto de entrada a toda aplicación Java, queda muy cortito, y en todo caso, si ustedes quieren hacer más zoom al programa, es decir, ver más en detalle cómo está hecho este programa, van y se remontan a la función obtener valores mayores. Aquí ven cómo es que obtiene los valores mayores, ¿sí?, pero obtener valores mayores necesita calcular el promedio, se lo delega a otra función, obtener promedio, y ahí ven cómo obtener el promedio. Se dan cuenta entonces cómo yo, al modularizar un programa, me evito tener un montón de fors, ¿sí?, de for, de if, de todo mezclado en una misma función, haciendo que el programa sea más ilegible, más difícil de mantener, más difícil de entender y posiblemente más difícil de estar sujeto a cambios, porque recuerden que el código no lo hacen una vez, sino que lo hacen para que cambie, ¿sí? Todo el tiempo van a tener que tocarlo. Bueno, perfecto, esto funciona solo para este arreglo. Desde ya somos programadores, queremos que estos valores los ponga el usuario, ¿sí? Por lo tanto, lo que voy a hacer es volver a dejar new int entre corchetes 5. Recuerden que esto genera un arreglo de 5 enteros, cuyos valores por defecto son todos ceros, ¿sí? Y lo que voy a hacer ahora es pedírselos al usuario, ¿sí? Así que antes de mostrar arreglo, ¿sí?, voy a hacerme un for, ¿sí? Esto yo también lo podría hacer en una función que se llame, por ejemplo, cargar arreglo. Lo que pasa es que todavía eso me lo voy a guardar bajo la manga, porque hay un punto en que los arreglos, cuando se pasan por parámetro, se está pasando una copia de la dirección del arreglo. Entonces eso me evitaría que yo tenga que retornar el arreglo, sino que directamente sería un procedimiento. Como este tema es un poco difícil, lo voy a dejar para más adelante, así que esto lo voy a hacer acá mismo en main sin modularizarlo, ¿sí? Lo que voy a hacer es tener un for que va desde el 0 hasta vueltas.len. Siempre lo mismo, fíjense que el for ya casi va de memoria.
Lo que vamos a hacer es, por cada una de las vueltas sub i, le tengo que pedir un valor al usuario. Y ustedes saben que para eso necesito de la clase scanner y de mucho código que ya fue resuelto. Por eso es que yo me voy a ir a tomar una función que ya tenemos resuelta, que se llama leer entero entre, ¿sí? Que recuerden que devuelve un entero. La voy a definir, la copio y la pego acá, ¿sí? Si les da este error de scanner es porque obviamente lo que falta es importar la clase scanner. Add import for Java util scanner, ¿sí? Recuerden que scanner viene en un paquete aparte, ¿sí? Acabo de hacer que NetBeans, ¿sí? Si NetBeans no lo hace, bueno, ustedes recuerden que siempre que tienen que poner esta línea justo antes de la clase prueba, o como se llame su clase, justo antes de la palabra class, tienen que hacer este import explícito, ¿sí? Y a partir de ahora pueden usar scanner. Bueno, esto ya está resuelto. Leer entero entre es una función que va a devolver un entero, que va a hacer que el usuario ponga en la consola, ¿sí? Y recibe tres parámetros, un cartel, que es el que el usuario va a ver, dos enteros menor y mayor, que representan los rangos por los cuales uno va a ingresar, uno espera que se ingresen los valores. Por lo tanto, esto me permite a mí abstraerme de un montón de código que ustedes ven acá, que lee el número como double, ¿sí? Después se fija si es en verdad o no un entero, además tiene que fijarse si está dentro del rango, todo esto dentro de un while, que si el usuario no cumple con el requisito marcaría un cartel error, después hay que devolver el valor casteado, bueno, todo eso ya fue analizado. Esta es la ventaja de hacer funciones, que yo resuelvo un problema una vez y lo puedo reutilizar en muchos otros programas a futuro, ¿sí? Entonces, recuerden, ¿sí? La firma de este método, de esta función, ¿sí? Cartel menor mayor es un string y dos enteros, así que me voy para arriba y esto queda muy fácil ahora, porque vueltas va a ser leer entero entre, ¿sí? Y aquí le tengo que pasar tres argumentos, un string y dos enteros. Respecto del string del cartel, vamos a hacerlo aparte, ¿sí? Para no hacer la línea muy larga. Voy a hacer un string que se llame leyenda, por ejemplo, o mensaje, ¿sí? Voy a poner esto en full screen otra vez. Vamos a armarle un mensaje lindo a al usuario, ¿sí? Porque recuerden que es muy importante en todo programa, para el éxito de un programa es muy importante la interfaz del usuario, que el usuario entienda lo que tiene que hacer. Entonces, si yo hago un mensaje que diga ingresar vuelta, sería poco claro, el usuario no sabría cuándo termina esto, ¿sí? No sabe que son 5 vueltas. Por lo tanto, string mensaje podría ser algo que diga vuelta, ¿sí? Aquí le vamos a poner el número de vuelta actual, ¿sí? El número de vuelta actual, ¿sí? Recuerden que esto empieza a contar desde 0, pero el usuario no tiene por qué saber que esto va desde 0 hasta el valor menos 1. Así que como el usuario no es programador, no es informático, yo le manipulo y le muestro siempre la variable i incrementada en 1. O sea, cuando i valga 0, le voy a mostrar vuelta 1. Cuando i valga 4, le voy a mostrar vuelta 5, ¿sí? El usuario ve de 1 a 5, pero yo internamente guardo de 0 a 4. Bueno, vuelta, le pongo el número de vuelta, le pongo el string d, y acá va el número de vueltas total, ¿sí? Vueltas.len sería. Entonces, esto permite que el usuario, vamos a ponerle algo más a esto, faltaría un dos puntos, ¿sí? Y un espacio para que no quede todo pegado. Entonces el usuario vería algo como vuelta 1 de 5, luego vería vuelta 2 de 5, luego vuelta 3 de 5, 4 de 5, y por último 5 de 5. ¿Por qué mostraría un 5? Sí, dijimos, bueno, porque, recuerden, cuando i vale 4, que es la última posición del arreglo, esto en realidad vale 5. El usuario ve 5 de 5. ¿De acuerdo? Bien, entonces, leer entero entre, le pasamos como argumento ese mensaje para que el usuario vea, ¿sí? Se lo vamos armando en el momento, cada mensaje va a ser diferente justamente. Y bueno, dos enteros más que representan el rango. A ver, esto lo decidimos en el momento. Yo espero que las vueltas no sean negativas, así que como mínimo espero un valor que vaya entre 1, siempre recuerden que son inclusivos, hasta, supónganse, vamos a ponerle 100, vamos a suponer que la carrera es corta, ¿sí? Esto es un ejemplo simplemente, vamos de 1 hasta 100, o sea que si el tipo me quiere ingresar una vuelta superior a 100 o menor que 1, el leer entero entre se lo volvería a pedir. ¿De acuerdo? Bien, con esto ya tenemos un verdadero programa que es realmente dinámico, porque ahora los valores los pone el usuario y vamos a comprobar si esto es cierto. Yo corro este proyecto y ya me está pidiendo vuelta 1 de 5, yo le voy a poner un valor entre 1 y 100. Recuerden, vamos a probarlo. Si yo a propósito me equivoco y le pongo 200, error, me vuelve a pedir la vuelta 1 de 5, ¿sí? Porque recuerden que yo pedí vueltas de 1 a 100. Bueno, vamos a poner un valor 50.
Para la vuelta 2 le voy a poner un valor 30, luego un 40, luego un 45 y por último un, no sé, supónganse un 42. ¿Sí? Me muestra entonces cómo quedó el arreglo. El arreglo tiene los valores que yo cargué como usuario. Esto, por supuesto, en la versión final del programa no tendría que salir, pero yo lo dejo a propósito para que vean que funciona. Los valores mayores al promedio son 3, ¿sí? Habría que calcular cuál es el promedio de esto, que aproximadamente estará en el valor a más o menos 43, más o menos debe estar, 44 más o menos. Y bueno, los que aparentemente superan el valor 40, no, debe ser menor, ¿sí? Habría que mostrar, vamos a hacer un print por algún lado, ¿sí? Acá, por ejemplo, hagamos mostrar el promedio acá, ¿sí? Para ver si esto está funcionando como yo creo que funciona. Vamos de vuelta, vuelta 1 de 5, le ponemos 50, 52, 56, 53, 51. El promedio es 52.4, después de esto lo quito. Los valores mayores son 2, ¿es verdad? Sí, tiene razón. Los que superan son el 56 y el 53. ¿De acuerdo? Funciona. Listo, tenemos resuelto esto. Lo que podemos mejorar de esto es que este programa solo funciona para 5 vueltas. Si yo tengo que cargar 8 vueltas, 10 vueltas, 12 vueltas, supónganse que tengo distintos circuitos, distintas carreras, yo tendría que venir y recompilar el programa, ¿sí? Entonces, ¿qué podemos hacer? Pedirle al usuario que indique cuántas vueltas va a ingresar y hacer esto verdaderamente dinámico. Es lo último que hay que hacer. Vamos a declarar número de vueltas, que sea una variable entera, cuyo dato va a venir desde la consola. Vuelvo a reutilizar la función leer entero entre. Lo pongo aquí, le digo cuántas vueltas, el mensaje será cuántas vueltas, y un espacio. Acá, como es leer entero entre, le tengo que pasar sí o sí un número de vueltas mínimo y máximo. A ver, las vueltas mínimas vamos a suponer que son 4 y las máximas 10. ¿Sí? Esto es a modo de ejemplo. Lo gracioso de esto es que ahora, ¿sí? Cuando yo cree el arreglo, no le voy a poner más un 5, le voy a poner número de vueltas. Uy, me equivoqué. Acá, número de vueltas. Entonces, todo el control lo tiene el usuario, pero el programa se adapta a lo que el usuario diga. ¿Sí? Yo voy a leer un primer número, ¿sí? Voy a crear el arreglo según las vueltas que el usuario me diga, cuando me responde esta pregunta, cuántas vueltas, y a partir de allí todo este programa, como depende de vueltas.len, está bien hecho, está bien modularizado y está bien programado, ¿sí? No hay ningún valor hardcodeado, o sea, no hay ningún valor estático más que los rangos, ¿sí? Va a funcionar. Así que yo vuelvo a correr este proyecto, ¿sí? ¿Cuántas vueltas? Le voy a poner ahora un valor distinto de 5 para que ustedes vean que esto funciona para cualquier valor. Le voy a poner 8 vueltas, ¿sí? Y ahora miren lo que dice la leyenda. ¿Ven que está programado esto? Vuelta 1 de 8. Se adapta. Vuelta 1 de 8 es 40, 43, 47, 46, otra vez el 43, un 45, un 44 y otra vez el 47, ¿sí? Me muestra el arreglo, cuántos elementos hay, hay 8, porque así fue creado, el valor promedio, ¿sí? Es 44.375 y los valores mayores según el programa son 4, lo vamos a comprobar, este es mayor al promedio, este es mayor al promedio, este también, ya vamos 3, y por último este también, tenemos 4 y el programa funciona bien, ¿de acuerdo? Funciona bien, lo que habría que terminar de hacer es quitar los println que no serían necesarios, como este del promedio y el de mostrar el arreglo. ¿Sí? Bueno, entonces acabamos de resolver este ejercicio que, por más que sea un enunciado corto, ustedes siempre deben desconfiar de los enunciados cortos porque pueden traer un montón de código implícito, ¿sí? Detrás del enunciado. Entonces es muy importante entender el enunciado, comprensión de textos y después entender cómo encarar. Recuerden también que antes de hacer cualquier programa hay que sentarse, analizar qué uno debería hacer si lo tuviera que hacer a mano, ¿sí? Vamos a suponer que la programación no existe y yo tuviera que hacer esto a mano, tengo un amigo que me da 8 vueltas y yo le tengo que decir cuántas superaron al promedio, yo tendré que hacer estos mismos pasos en papel o mentalmente, ¿sí? Entonces, es muy importante que ustedes entiendan lo que se les pide,
que generen una estrategia en un papel, en su mente, y recién ahí, cuando ya más o menos tienen idea de lo que quieren hacer, se meten a Java y lo intentan modelar en código, con las dificultades obviamente que traen hacer esto en código, porque obviamente esto es mucha práctica, muchas horas de ejercitación, ¿sí? Que espero que todos puedan hacer para que esto vaya fluyendo, ¿sí? Bueno, está resuelto entonces este problema. Por supuesto hay muchos más ejercicios de arreglos que se pueden hacer, pero quería introducirlos con un ejercicio a priori sencillo, pero que van viendo cómo a través de la modularización va quedando un poquito largo, pero justamente acá el punto es entender bien el concepto de modularización para que después luego sea mucho más fácil de comprender cualquier código. Y es muy importante que ustedes además ya tengan dominada, mejor dicho, la estructura de repetición for, porque habrán visto que para mostrar un arreglo, cargar un arreglo, ¿sí? Hay que ir por todas las posiciones, por todos los índices, y obviamente eso es algo que se repite con frecuencia. Usaremos una estructura de repetición for para ir índice por índice de manera dinámica. Bueno, muy bien, eso es todo por ahora. Espero que este ejemplo les sirva, que lo puedan probar, y ante cualquier duda saben que me tienen a disposición por los canales de comunicación que ustedes ya conocen. Así que me despido y les deseo el mayor de sus éxitos en esta aventura de programar en Java. Muy buenas noches y buen fin de semana.